Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que hemos creado para que ustedes desde sus casas aprendan a tomar decisiones informadas y a conciencia. Recuerden que en el 2026 nos estamos jugando más que un nombre en la Casa de Nariño y esta vez no nos podemos equivocar. Hoy vamos a conversar con la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien también es precandidata a la presidencia de la República. Como ustedes saben, en este espacio no solo conversamos con los candidatos a la presidencia, sino que ahora también venimos con los candidatos al Congreso y sacamos este programa cada vez que es momento de ejercer la democracia en las urnas. Acá van a conocer ustedes un poco quiénes son estas personas, qué han hecho, qué hacen, pero sobre todo qué están dispuestas a hacer por el país. Senadora, bienvenida a IFM Noticias. Laura, muchísimas gracias, feliz de estar en IFM Noticias y obviamente toda la audiencia, mil gracias por acompañarnos. Senadora, ya esta es la segunda vez que usted pasa por candidatos en IFM Noticias. La primera ya fue hace un tiempo, en esos primeros pasos, en esta nueva aventura que usted decidió pues enfrentarse para llegar a la Casa de Nariño, donde, como mencionábamos, ahora nos estamos jugando más que un nombre en el 2026. ¿Cómo va este camino? ¿Cómo va usted? Me imagino que ya se siente el cansancio, sí, ya todo este año recorriendo. Así es, ya llevamos un año en una campaña que ha sido especialmente difícil, dolorosa, porque lo de Miguel es una marca que va a estar por siempre y en este proceso está siempre presente. Difícil por el ambiente tan enrarecido, porque el tema de seguridad es complejo, porque el gobierno hace cada día la campaña más tensa, pero a la vez feliz. Ya llevamos un año desde que se hizo ese primer foro de precandidatos en Barranquilla y ha sido un año de aprendizajes, ha sido un año de incluso de uno mismo pensar muchas cosas de manera diferente. Y yo también siento que a pesar de lo retador y de esa incertidumbre que uno ven los colombianos, también hay en el fondo esperanza de la transformación y de lo que viene. Justamente esa esperanza la veíamos hace poco en el Congreso de la ANDI, acá en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor, donde se sentía ese ambiente de volver a creer, de confianza, de entender que Colombia ha atravesado también momentos muy oscuros en el pasado y hemos logrado superarlos, y pues esta vez no va a ser la excepción. Hablaba usted de los foros. El Centro Democrático es el único partido realmente que ha venido de manera juiciosa y disciplinada llevando a cabo cada 8 días estos foros, que además han sido foros ampliados, donde ustedes no solo conversan entre los 5 precandidatos presidenciales que hay por el Centro Democrático, sino que también invitan a otros más, a esas personas que de alguna u otra manera pues se identifican con los principios, que más allá de una ideología tienen claro que la ética y la construcción es ese aliado o ese valor que no podemos perder. ¿Cómo han sido estos foros y esas conversaciones que ustedes han tenido con las otras personas que también están dispuestas a darse esta batalla? Ha sido súper bonito. Nosotros llevamos un año en procesos del partido, presenciales, otros virtuales, y empezamos hace unos meses unos foros ampliados que han sido una experiencia súper bonita, porque van muchos sectores y hemos logrado encontrar que en medio de la diferencia hay muchos puntos en común. Entonces hemos estado en esas conversaciones con el equipo de Fajardo, con Cárdenas, con Galán, con David Luna, con Abelardo, Vicky, con Pinzón, con un montón, con Oviedo, de grandes seres humanos, y es súper bonito porque claro, existen matices, visiones diferentes, pero en el fondo uno siente en todos un genuino anhelo de una mejor Colombia. Eso ha sido bonito, y empieza uno a encontrar, por ejemplo, que todos entendemos que hay que recuperar la seguridad, que es un derecho humano, que es un bien público, que tenemos. Me pareció súper lindo en el de salud, porque todos dijimos hay que rescatar el modelo de aseguramiento mixto, teníamos un buen modelo de salud. En el de finanzas públicas todos coincidimos en que hay que reducir el Estado, que hay que hacer más eficiente el gasto. Entonces empieza uno a encontrar, con matices y las obvias diferencias, unos puntos comunes muy importantes que tienen que ser la base de la plataforma para la elección en marzo de ese candidato único a primera vuelta.
Es muy importante eso que usted mencionaba, los matices, porque realmente en esas diferencias es donde hay democracia y es lo que tenemos que aprender a evitar, a respetarnos en medio de esas diferencias, a escuchar más que conversar, para que justamente no vuelva a ocurrir el tema del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pues que algo que nunca vamos a olvidar y que nos acompaña permanentemente. Hablemos un poco de lo que preocupa hoy en día a la gente, pues además de los innumerables retos que tenemos, la famosa constituyente, a la que el presidente, pues nosotros creemos desde IFM Noticias, pues que eso es una más de sus cortinas de humo, de su intención de desviar la atención. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque pues se va a llevar a cabo en las próximas horas él convocó a una marcha en la Plaza de Bolívar, supuestamente para recoger firmas para esto. Bueno, ese es un nuevo embeleco de esos que le dan a Petro, como el de la consulta y todo eso. Ellos sí tienen un texto, ya lo conocemos, sí, donde hablan de un poco más de 70 integrantes, esto, aquello. La verdad es que al día de hoy eso no va, y no va porque no lo han radicado en el Congreso, y si va a ser por firmas, el registrador ya informó que allá no han inscrito ningún comité, que no les han entregado planillas, entonces yo no sé si es que van a recoger en una servilleta, en un papelito, en un cuaderno, pero la realidad es que oficialmente hoy no tienen comité radicado ni planillas para las firmas. Y si lo van a hacer a través del Congreso, pues a esta hora todavía no han radicado el proyecto. Sea como sea, igual tendría que pasar como cualquier ley ordinaria por 4 debates, el control constitucional respectivo, y después se daría la votación. Yo estoy viendo todo eso sumamente apretado en tiempos. No, él sabe que no le da, él en el fondo sabe que no le alcanza. Sí, es más como un elemento distractor y una banderita para agitar de esas que le gustan a él en campaña, porque él no entendió que ganó y tenía que gobernar, pero sí ha estado más de 3 años en una campaña sumamente radical y hostil. Además conversábamos usted y yo antes de entrar a la entrevista que esto puede ser también una forma de desviar la atención de lo que realmente sí es importante, como es el tema de la financiación de su campaña presidencial. Sí, es que ahí ya hay unos temas muy duros que están rondando sobre la cabeza de Gustavo Petro. A las investigaciones que se estaban surtiendo en Colombia por violación de topes de campaña, una posible financiación indebida, falsedad en documento público y falsedad procesal, se suman ahora las declaraciones del Pollo Carvajal. Él ya había dicho eso en España, pero ahora resuena más cuando en Estados Unidos dice: Petro tuvo financiación de la narcodictadura en Venezuela, y también por lo que dijo esta semana el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y entró plata sucia a la campaña de Gustavo Petro. Continuemos el tema de Estados Unidos, otro de los que preocupa hoy en día. Cada día se eleva más el tono, por más que él diga, le voy a bajar, me reuní con este, con aquel, llegamos a acuerdos, llegamos a nuevas formas de encontrarnos, otra más de esas historias de él de controlar la narrativa. ¿Cómo ve usted eso y cómo se podría recuperar esa relación con un aliado tan importante como es Estados Unidos? Yo estoy segura que después de la primera vuelta, cuando ganemos, se van a recuperar inmediatamente las relaciones. Mientras Petro sea presidente, eso es muy difícil, porque parte de la agenda de Gustavo Petro es alinear a Colombia con los regímenes antidemocráticos y alejarnos de los aliados tradicionales. Uno ve los acercamientos con Irán, aquí vino el vicepresidente de Irán a la posesión de Petro, los esfuerzos que hace frente a Siria, a China, ahora está preocupadísimo a por Rusia, el tema de Palestina, y en cambio rompe relaciones con Israel. Llevamos 9 meses en tensiones con Estados Unidos. Hacía 30 años no nos desertificaban y nos desertificaron de nuevo. Entonces aquí la realidad es que eso es parte de la agenda, por eso yo creo que va a ser imposible mejorar las relaciones. Lo que sí siento que ha sido útil y tenemos que mantener es esa diplomacia paralela, donde políticos, congresistas, los sectores gremiales, hemos logrado mantener una conversación con el gobierno de Estados Unidos para explicarles que la postura de Gustavo Petro no es la postura de la nación, que los colombianos y el Congreso tenemos un compromiso en el combate al narcotráfico, en el combate al terrorismo, que entendemos a Estados Unidos como un fuertísimo aliado económico en temas de seguridad, en temas humanitarios,
esa diplomacia ha servido, no sé hasta cuándo nos vaya a servir, porque cada vez es más difícil controlar el hostigamiento de Petro hacia la administración Trump. Hablábamos también ahora hace unos minutos de los foros del Centro Democrático y en medio también de los rumores que hay en el país por la incertidumbre, no los miremos tampoco con una mala intención, hay una incertidumbre, hay un miedo, todo el tiempo pues es inevitable caer en esto, pues se ha hablado de una posible fractura dentro del Centro Democrático. ¿Qué nos diría usted de esto? Que no hay ninguna fractura, que estamos haciendo muchos esfuerzos para que el proceso culmine de una manera como se la merece el partido, bonita, alegre, democrática, tranquila. El 28 de noviembre vamos a anunciar nuestro candidato único que irá a la consulta en marzo. Yo siento que ahí en lo único que estamos como ajustando es cuál va a ser la empresa, pero todos ya estamos de acuerdo que va a ser una encuesta, que va a ser una encuestadora internacional, que el 28 anunciamos el candidato. Yo creo que ahí no hay mayor dificultad y además nosotros tenemos una ventaja. Este es un partido de patriotas y para ninguno jamás su proyecto personal o partidista va a estar por encima de los intereses de Colombia. Entonces mi mensaje para los colombianos es: estén tranquilos, de estos 5 candidatos va a salir un hito solito, con el respaldo de todos, espero que toda la militancia también esté acompañándolo, rodeándolo y que logremos tener el mejor resultado en marzo. Hablemos un poco de esa consulta que habrá en marzo. La gente, hay personas que todavía están algo perdidos, digamos, en eso, y en IFM Noticias nos gusta hacer un poco de pedagogía, porque entendemos que gran parte de los problemas que hay en el país y en el mundo es por desconocimiento. Entonces contemos un poco cómo hacer esa consulta, quiénes podrían entrar ahí, o por lo menos a quienes el partido también les ha manifestado la intención que se vinculen a ella. La consulta es muy sencilla. El día que los ciudadanos vayan a las urnas, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, eso es premonitorio, sí, ¿no? Van a votar por los candidatos al Senado, a la Cámara y también los candidatos de las coaliciones presidenciales. En ese tarjetón, en el tarjetón de la coalición, nosotros hasta ahora hemos invitado a muchos sectores. Nosotros tenemos la puerta abierta. Nosotros lo único que hemos manifestado siempre es: el acuerdo no va a ser una componenda politiquera, esto va a ser un acuerdo en torno a una plataforma donde el que quiera sumarse a esa plataforma es bienvenido. Aquí a nadie le vamos a cerrar la puerta ni lo vamos a estigmatizar, pero sí entra el que se comprometa con esa plataforma, que para nosotros es vinculante, y muchas personas han ido acercándose y yo creo que las conversaciones han permitido construir confianza, y yo estoy convencida que va a ser una consulta muy amplia, muy democrática, y que va a ser una gran emulación, porque seguramente quien gane esa consulta en marzo de nuestro bloque va a ser el próximo presidente. Senadora, hablemos un poco de los jóvenes que preocupan también hoy en día. Los estamos sacando, no los estamos poniendo en el centro de las decisiones. Ellos no son solo el futuro, son el presente de este país. El fin de semana tuvimos la elección de los consejos juveniles. De 11 millones y pico habilitados, votaron menos de 2. Sabemos que son un poco más de las pasadas, pero sigue siendo muy poco, muy alta esa abstención. ¿Cómo involucrar a los jóvenes realmente pues, en estos temas de política y cómo hacerlos parte también de un plan de gobierno? Sí, varias cosas. La primera es, en la primera elección de los consejos municipales de juventud participó como el 10%. Así es. En esta fue alrededor del 12%, pasamos de 1.2 millones a 1.5. Para nosotros como partido el resultado fue muy positivo porque crecimos mucho en votos y en número de representantes. Lo de Bogotá fue maravilloso, barrimos en 11 de las 20 localidades. Sin embargo, este resultado yo creo que se debe a un reciente informe de la OCDE. Decía que los jóvenes son incrédulos de la democracia y de la institucionalidad, que la pandemia y la digitalización los llenó como de más incertidumbre y de más negativismo, porque ellos sienten que no hay transparencia, que no hay oportunidades, que la democracia no les está resolviendo sus preocupaciones. Yo creo que lo más importante hoy
es recuperar la confianza de los jóvenes. Y en ese sentido hay varias cosas. Nosotros tenemos un COMPES desde 2021 que establece la Política Nacional de Juventudes al 2030. Nadie se ha preguntado si eso se está cumpliendo o no y cuáles son los avances. Tenemos que revisar ese COMPES, cómo vamos en esa Política Nacional de Juventud. Yo creo que tenemos que fortalecer otra vez la Consejería Presidencial para la Juventud y crear un observatorio del delito que un observatorio de política de juventud que nos permita monitorear si de verdad estamos incluyendo a los jóvenes en la política pública, si estamos teniendo avances. Yo también soy consciente que necesitamos una gran revolución educativa y en el tema de formalización laboral y emprendimiento. Nosotros somos uno de los países de América Latina con más startups creadas por menores de 35 años. Ahí hay una oportunidad gigantesca, pero nos ha faltado escucharlos más, ser más audaces. Sí, creo que les hemos fallado a los jóvenes, pero hay tiempo. Pero ellos también a ratos le han fallado a Colombia, ¿sabes? Yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad compartida, pero yo creo en ellos, creo en esa fuerza vital que ellos representan. Y lo que pienso es que esta coyuntura, ellos vienen de un tema muy complejo, y es que muchos jóvenes fueron instrumentalizados por el gobierno en lo que se llamó estallido social. Y muchos de esos jóvenes participaron de unas protestas violentas, donde ellos no se dieron cuenta que era parte de un plan macabro con fines electorales, donde los hicieron salir a acabar con las ciudades porque les iban a condonar la deuda en el ICETEX y les quitaron hasta el subsidio a la cuota, donde los hicieron incendiar el país porque supuestamente no iba a haber corrupción, y sin duda va a pasar a la historia como el gobierno más corrupto de Colombia, donde les dijeron que tenían que protestar contra una reforma tributaria y un alza de 800 pesos en la gasolina, y Petro les pasó la gasolina de 9.000 a 16.000. Yo entiendo el dolor de esos jóvenes y la frustración, porque ellos terminaron siendo víctimas de una gran estafa. Pero lo que les queremos decir es, aquí estamos nosotros, y no van a volver a ser instrumentalizados por nadie. Y estamos aquí para escucharlos y que nos escuchen también, para que construyamos conjuntamente y transformemos a Colombia en la Colombia que todos soñamos para el futuro, que ese futuro es posible, que nosotros sabemos que la realidad hoy es muy distinta a la que nos tocó a nosotros en la juventud, que entendemos que hoy hay muchos retos también por la digitalización, por el envejecimiento de la población, por las nuevas formas que hay de todo, económicas, pero que podemos salir adelante y los necesitamos a ellos. Y esa manipulación de la que usted habla y esa estafa de la cual fueron víctimas se ve perfectamente también cuando los sacan a las marchas para proteger al gobierno, para apoyar al gobierno en sus reformas. Se les pregunta qué es lo que les gusta de esa reforma o qué es lo que resaltan y no tienen ni idea. Siempre dicen no sé, y uno dice bueno, da lástima, pero hay esperanza y hay que seguir creyendo en ellos. Senadora, usted... Y ahí, Laura, perdón que te interrumpa, también hay esperanza en lo siguiente. La Fundación FES hizo una medición y hoy solo el 9% de los jóvenes se percibe de izquierda. La filiación ideológica de los jóvenes ha cambiado muchísimo en los últimos años en Colombia. Y el resultado en estas elecciones de los consejos de la juventud lo demostraron. Y adicionalmente, hoy hay un movimiento que yo amo con todas las fuerzas de mi ser, de jóvenes libertarios, que son jóvenes que están defendiendo la libertad de mercado, que tienen una concepción totalmente diferente del mundo y de la economía. Y yo creo que en este proceso electoral esa revolución se va a evidenciar de cara a lo que viene en la construcción de país. Además de todos estos problemas de seguridad, de educación, de salud, de todo lo que hemos nombrado, hay algo también que preocupa y es el tema de la dignidad, de los roles, de la capacidad y del talento que debe tener un gabinete. Y usted, por ejemplo, decía, no necesitamos activistas, necesitamos gente preparada y técnica para afrontar estos roles. Sí, porque yo creo que lo que está pasando hoy en el gobierno tiene consecuencias muy graves. Primero, yo me pongo en los zapatos de un joven que se sacrificó estudiando, trabajando para sacar una carrera,
para sacar un posgrado. Y ahora se da cuenta que estudiar o no estudiar da lo mismo, porque si usted es activista político, pues le puede llegar un cartón por Rappi para usted asumir en el gobierno. O porque usted se da cuenta que aquí al gobierno le importa más el que le lamba, presidente, te amo, yo a ti te amo, que quien técnicamente pueda responder por la cartera. Ver un presidente a veces en estados extraños por sus declaraciones y comportamiento. No, y por los trinos a la 1 de la mañana, por los 3 de la mañana. que no llega a la agenda, todo eso. Colombia tiene que recuperar la dignidad, no solo presidencial, sino la dignidad de todo el que ocupe un cargo público, porque él representa la dignidad de los colombianos. La capacidad técnica, nosotros necesitamos técnicos, no activistas, gente que tome decisiones con criterio, con datos, con conocimiento, y también necesitamos volver a sentir orgullo, porque hoy sentimos vergüenza. Cuando uno ve a la canciller, al presidente, a sus ministros en esos foros internacionales, eso no es Colombia. Ellos no representan a una nación cuyo pueblo es culto, es decente, ha sido reconocido en el mundo. Yo recuerdo que hace tiempo Sabater decía, es que Petro no es Colombia porque el colombiano es totalmente diferente. Nosotros queremos que el nuevo gobierno sí represente esa Colombia que es verdaderamente digna, capaz, competente, decente, y de la que nos hemos sentido siempre tan orgullosos. Y esa misma dignidad también hay que volverse a la fuerza pública, sin duda. Así es. Y a los ministros, mire, uno no necesita un gabinete de yes men, uno de lambones, eso es muy penoso. No necesita un gabinete capaz de controvertir cuando una decisión no es buena o cuando tiene vicios o vacíos jurídicos. Uno necesita que pueda ese gabinete interlocutar con líderes del mundo, con la banca internacional, que al menos tengan visa, pues cosas muy simples. Pero no, y que no salgan a decir que no les importa, porque uno dice, sí, bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, estamos ya a muy poco de que cese la horrible noche, y yo creo que el gobierno está haciendo algo similar, que puede ser lo único bueno, o de las poquitas cosas que nosotros también lo aprendimos en Medellín con el exalcalde imputado Daniel Quintero, y es que logró unirnos. Mire, por ejemplo, lo que usted mencionaba al principio, ver en esos foros gente que por más matices o diferencias que tengan con uno, pues están dispuestos a darse una batalla por este país y decir, bueno, vamos a recuperar y a construir esto, y eso pues hay que rescatarlo definitivamente. Sí, no, es que yo he dicho, yo le agradezco mucho a Petro que haya ganado, porque yo ya estaba mamada, cada 4 años viene el coco, ya vino, sí. Y mucha gente tenía expectativas por un gobierno de este estilo, un gobierno populista de izquierda, pues el cambio. Sí, el supuesto cambio, pero en reversa, ya lo vimos, ya lo padecimos, pero ¿sabe qué sí me parece chévere? Que él abrió una discusión sobre temas que no discutíamos. Así es. Aquí la gente daba por hecho que íbamos a vivir en democracia, daba por hecho la propiedad privada, daba por hecho la libertad, daba por hecho el acceso a la salud, da por hecho un montón de cosas, y no se da cuenta que detrás de eso habían sacrificios, instituciones, estructuras, habían un montón de cosas, que eso no se sostiene por generación espontánea. Y también creo que esto a muchos nos hizo pensar que hay unas transformaciones muy profundas que también tenemos que dar, porque tampoco podemos seguir como en neutra, creciendo mediocremente en la economía y no haciendo las transformaciones de fondo que Colombia necesita. Entonces, incluso para nuestra propia reflexión fue sumamente importante, y porque Petro evidenció esa crisis global de populismo, de polarización, de posverdad, también nos hizo reconocer que no estamos comunicando bien, que tenemos que mejorar nuestra capacidad para comunicar, nuestro nivel en el debate político, y entender que gobernar es una responsabilidad de educación del ciudadano. No, y que ahí también se fractura la democracia, o sea, en el nivel del debate definitivamente sí, lo tenemos que elevar de una vez. Senadora, hablemos del Congreso.
tan importante hoy en día. Usted tiene la experiencia y hoy en día pues es una persona capacitada para hablar de esto y la relevancia que tiene un congresista. Se vienen también las elecciones del Congreso en el mes de marzo, consulta, en fin, como lo mencionábamos ahora. ¿Por qué es tan importante que los colombianos también se enfoquen en elegir un buen Congreso que sea protagonista? Primero, porque en el juego de los pesos y contrapesos, el Congreso termina siendo vital. Yo siempre he dicho que a uno nada lo libra cuando tiene un bárbaro gobernando. Sin embargo, un buen Congreso ayuda de pronto a limitar al bárbaro, a direccionar, redireccionar o mejorar las cosas que hay que hacer en Colombia. Y yo siento que el colombiano tiene que tener mucha más conciencia, porque normalmente el colombiano vota por el que le digan o ni vota. Entonces, primer ejercicio, que voten. En Colombia vota la mitad de los ciudadanos que pueden votar. Aquí normalmente no pasamos del 50% de participación electoral. Tremendo. Y eso ya muestra una gran falla en nuestro sistema democrático. Segunda cosa que tenemos que mejorar, que uno no puede votar simplemente porque me dijo X o me dijo Y, o porque es que mira que se ve lo más de bonita en la foto, se ve que es lo más de querida. No, esta vez no nos podemos equivocar. No, es ojo con las hojas de vida, ojo con obras, porque obras son amores y no buenas razones. En época electoral todos los políticos hablan muy bonito, pero ¿cómo ha actuado en su vida pública, en su vida privada? ¿Cómo ha actuado en el sector en el que se ha desenvuelto? Porque hay gente también que le sale a uno con un cuento raro. No, él es muy buen político, pero muy mala persona. No, dejemos la bobada. Si usted es mala persona, no puede ser buen político, porque uno es un ser integral. Es que nos estamos olvidando de lo esencial, de los valores de las personas decentes. Claro, es que hay cosas que uno no puede dar por hecho. Uno dice a veces, no, es que tiene que ser honrado, pero hay gente que no es honrada. Sí. Hay ladrones que meten a ver política. Entonces, yo siento que ahí es muy importante el voto más formado, más informado, más consciente, no dejarse seducir tanto. Mire, las redes tienen un problema, tienen muchas ventajas, tienen muchos beneficios. Tienen grandes desafíos. Pero también tienen grandes desafíos. Por ejemplo, ese cuento de la inmediatez, de los likes, de no sé qué. Pues no todo el que es muy famoso es muy bueno. No todo el que tiene más likes es el mejor. Entonces, hay que tener un poquito de criterio y de responsabilidad. Y hay gente que le dice, ay, pues que eso es lo mismo, el que gane es igual. No, siempre puede ser mejor o peor. Y esta es una muestra. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha reflexión y en el Congreso ojalá el ciudadano castigue a esos que allá le aprueban todo a Petro y se van a las regiones con discursos antipetristas. Ojalá la gente castigue a los que por prebendas, por puestos, por plata, apoyaron reformas que le hacen daño a Colombia. Ojalá esta vez el ciudadano entienda que el voto es un ejercicio sagrado, porque cuando usted vota le está diciendo a esa persona, y así lo entiendo yo, confío y mi vida y la de mi familia por 4 años la pongo en tus manos. Y así tiene que entenderlo un senador, un representante, un alcalde, un gobernador, un presidente. Cuando el ciudadano se toma la molestia de ir a la urna, buscar el tarjetón, marcar tu nombre, para mí ese es el gesto más grande de amor, de confianza, y eso te tiene que generar una responsabilidad superior frente a esos ciudadanos. En lo que hablaba usted recientemente de la abstención de voto, que preocupa mucho, en IFM Noticias llevamos varios días haciendo un llamado y es el Mundial. El Mundial termina y a los 2 días es la segunda vuelta presidencial. Así que desde IFM Noticias hacemos el llamado maravilloso, ir a apoyar la selección, pero por favor regresen a tiempo. Yo les digo una cosa, a mí me encanta el fútbol y amo mi selección además. No me pregunten de qué partido soy hincha porque mi equipo casi nunca gana. Nos encanta ser virreina. Ya pero... me imagino, el mismo mío además. ¿No es cierto? Sufrimos mucho, pero lo queremos. Pero somos los verdaderos hinchas. Así es. Entonces,
Pero hay una cosa clara, cada 4 años hay mundial, desde la casa también se puede ver y apoyar, pero esta elección nos va a definir si vamos a tener patria o no. Y en eso es en lo que tenemos que pensar, es que esta elección, y yo creo, Laura, que ahí ustedes han hecho un trabajo que tarde o temprano la historia se los va a reconocer, y es entender que esta votación no es cualquier votación, que este momento de país no es cualquier momento de país, y que la decisión final de Congreso y Presidencia va a determinar si el neocomunismo permanece y acaba de hundir al país, o si lo vamos a rescatar y a transformar entre todos y vamos a ser la nación que merecemos ser. Esa es la decisión. Así es, senadora. Antes de terminar, en IFM Noticias pues hemos tenido algo ya como costumbre que se nos volvió un ritual, y es el tema de generar confianza, de dar esos mensajes de esperanza. Como hemos venido conversando acá, pues es inevitable caer en el miedo, en la incertidumbre, dejarnos llevar por esos discursos del pesimismo, pero no podemos perder la fe. Tenemos que entender que a Colombia no solo la vamos a recuperar, sino que la vamos a sacar adelante. Así no queremos que la gente se vaya, que vuelvan a creer que acá hay oportunidades, que de esta vamos a salir. Así que, ¿qué mensaje de esperanza le dejaría usted a los colombianos? Bueno, a mis compatriotas, a los más de 50 millones de compatriotas, a los casi 2 millones que se han ido en estos 3 años sin tiquete de regreso, les quiero decir que cuando Dios nos da el privilegio de nacer en Colombia, tenemos que hacer todos los sacrificios por esta patria. Y yo les estoy haciendo una invitación. Vamos a pensar más allá de lo que nos han dicho que es políticamente posible. Vamos a creer en esta nación en la que tuvimos el privilegio de nacer y en las potencialidades que tenemos. Podemos ser un gran hub digital, un gran hub energético, un gran hub agroindustrial. Tenemos un paraíso que se puede convertir en un eje de turismo y una creatividad que pueda hacer de esta la gran economía. Entonces, creamos lo que somos y de lo que somos capaces. Vamos a dejar de lado el radicalismo ideológico, vamos a dejar de lado el discurso de odio, y vamos a unirnos y a construir con toda la fe, con toda la alegría y con todo el esfuerzo esa Colombia que merecemos. María Corina le enseñó a los venezolanos que no se derrota al que no se rinde, y que esta también era una batalla espiritual. Yo les quiero decir lo mismo, aquí no nos hemos rendido, aquí no nos han derrotado, y Dios no está muerto. Y lo vamos a lograr, y yo tengo toda la fe, y que se tenga el mundo, porque ahora sí van a ver de lo que somos capaces. Un Nobel merecido y que además da esperanza, ¿no? Claro, más que merecido. Se les vio la envidia, se les vio la rabia a esos izquierdosos, a esos aliados de Maduro. Despertarla que sentirla, pero María Corina se merece todo lo bueno, y para mí se convirtió como en el referente de las mujeres latinoamericanas, por esa resistencia y porque ella enseñó que las mujeres cuidamos las naciones con la fiereza que una mamá cuida a un hijo. Senadora Paola Holguín, precandidata presidencial por el Centro Democrático, muchísimas gracias por venir una vez más a IFM Noticias. Las puertas, por supuesto, continúan abiertas, usted lo sabe. No, muchas gracias a ustedes por este ejercicio en favor del periodismo, de la libertad, de la democracia, y no dejen de estimular estas discusiones, estas conversaciones que son fundamentales, y sobre todo esa fe en el país que podemos ser, que yo estoy segura, completamente segura de la gran Colombia que se va a construir a partir del 26. Colombia es más que el gobierno actual, así que nos encontraremos nuevamente en otro programa de candidatos en IFM Noticias para seguir conversando con todas estas personas que están dispuestas a darse una batalla por el país.